Hold on, I'm going to pause. Ready. Go ahead. Hola, bienvenidos al webinar sobre los tratamientos para la NMOSD. Yo soy Luisa Sofía Ortiz Romo, pero todos me llaman Lizzy. Entonces, en esta plática vamos a tener al doctor Edgar Carnero y también al doctor Carlos Navas, que nos van a hablar un poco más sobre los tratamientos. Y bueno, esperemos que les guste mucho. Ya al final hablaremos, bueno, si tienen algunas dudas, al final podemos responderlas, pero envíen sus preguntas y así ya las podemos contestar una por una. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Muchas gracias, Lizzy, por la presentación. Gracias, obviamente, a Sumaira por la invitación y por permitirnos siempre estar en contacto con los pacientes. Es un honor para mí estar junto a Carlos, que es un amigo, un médico que hace muchísimo tiempo se dedica a ver pacientes con este tipo de enfermedades. Así que un poco como diseñamos esta charla con Carlos, es tratar de dar una mínima introducción, tratando de generar dos o tres preguntas disparadoras. Y luego de esta discusión entre Carlos y quien les habla, la idea es tratar de dejar un espacio para preguntas y estar en contacto, obviamente, con los pacientes. Así que bueno, bienvenido Carlos, hola. Edgar, para mí al contrario, es todo un honor estar con una persona tan referente. Muchas gracias a Sumaira Foundation, a Sumaira por tan agradable y siempre estar en una disposición de poder trasladar la información a todo el grupo de Latinoamérica. Y también es un placer conocer a Lizzy, una persona tan joven que nos acompaña. Y bueno, Edgar, para mí es un placer siempre contar contigo, estar contigo, compartir y a un gran amigo y Gra- además a un experto también excelente del campo de enfermedades. Gracias, gracias Carlos, gracias por tan generosas palabras. Básicamente, Carlos, quiero hacerte dos o tres preguntas y la idea es que a partir de estas preguntas podamos ir conversando. Obviamente, como presentó Lizzy, Carlos está en Colombia, yo vivo en Argentina, con lo cual probablemente existan ciertas disparidades o diferencias entre lo que ocurre en Colombia y en Argentina, aunque estamos dentro de la misma región que es nuestra querida Latinoamérica. Entonces yo las preguntas que tengo, Carlos, para discutir en agenda tienen que ver con algo sumamente importante que tiene que ver, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de espectro NMO, la pregunta tiene que ver con cuándo tratamos, cuándo es el mejor momento para tratar a los pacientes. Y teniendo en consideración eso, el tratamiento, lo otro que te quiero preguntar y discutir a lo largo de estos minutos es cuál es el objetivo principal que tiene el tratamiento para el espectro NMO. Y un poco la tercera pregunta a discutir es qué pasa con los tratamientos viejos, los tratamientos nuevos, qué pasa con el acceso, la disponibilidad, para qué tipo de pacientes están indicados estos tratamientos viejos o nuevos. Entonces, bajo este contexto de estas dos o tres preguntas disparadoras, Carlos, te propongo discutir sobre esto. En tu práctica, cuando vos haces el diagnóstico a un paciente de espectro NMO, ¿cuándo recomendás tratar vos en tu práctica habitual? Bueno, gracias, Junior. Pues mira, el NMO es una enfermedad muy devastadora y realmente en el menor tiempo posible lo tenemos que empezar a separar porque también en nuestro medio tenemos una serie de dificultades diagnósticas. En ese contexto, yo creo que la primera sería enfocarnos al cero positivo, al paciente que tenemos ya el biomarcador positivo en el menor tiempo posible en el primer ataque y no esperar el segundo. Y ya es un paciente que si desafortunadamente nos viene con varios ataques que desafortunadamente dejan una gran cantidad de secuelas, es tratarla en el menor tiempo posible. Realmente esa es la condición. Hoy por hoy, hablando en ese contexto, tenemos un tratamiento avalado en nuestro sistema de salud.
pero como tú decías, tenemos toda una historia previa de pacientes que vienen tratados con tratamientos previos, que podemos decir tratamientos no antiguos, pero de los cuales obviamente reluce el tratamiento anti-CD20, que es rituximab, que posiblemente es la mejor elección que tenemos, pero nuestro sistema de salud cuenta también con un inhibidor de receptor de interleuquina 6, que es satralizumab, donde también en el mercado tenemos las opciones de tratamientos no, digamos, no avalados por el sistema de salud, que es obviamente el tocilizumab, pero digamos el único es satralizumab. Pero en nuestro medio venimos con una realmente experiencia de manejarlo con rituximab. Entonces, ese paciente seropositivo, en el menor tiempo posible, iniciar la terapia que va a depender de variables, de accesos, de barreras, de edades, de ciertas circunstancias que ahorita podemos hablar también con todo también de lo que en Argentina hacen y han publicado. Y está el cero negativo, y ese cero negativo donde en un gran porcentaje cada vez se está disminuyendo a medida que podemos hacer otros biomarcadores como el anti-MOC, donde 30-40% nos puede salir positivo. Entonces cada vez es menos el espectro negativo, pero tenemos pacientes que son doblemente negativos a las posibilidades diagnósticas que tenemos. Y esos pacientes sí, muy seguramente el tratamiento es darles unos tratamientos de mantenimiento con corticoides y valorar la posibilidad necesariamente de que si tuvo una presentación muy severa o recae por segunda vez, posiblemente considerar terapia anti-CD20, en este caso rituximab. Ese sería como el enfoque. Y me gustaría volverte a la pregunta, ¿cómo hacen? Porque sé que ustedes tienen un espectro, posiblemente un abanico más de posibilidades de medicamentos que me gustaría hablar y que en Colombia no tenemos, como eculizumab, como inebilizumab, que apenas inebilizumab está haciendo los trámites a través de la entidad regulatoria para poder tenerlo posiblemente el próximo año en nuestro armamentario disponible. Pero un tratamiento muy efectivo que es eculizumab, realmente si hay un paciente o dos que no han recibido en Colombia por diferentes situaciones extraordinarias, no tenemos más pacientes con esas terapias anticomplementos. ¿Cómo es Bueno, la gracias, Carlos. experiencia tuya, Junior? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Hoy en día, conceptualmente, tratamos a la hora de elegir terapias o de pensar en las terapias, como vos bien planteaste, el biomarcador se torna fundamental, ¿no? O sea, dividiendo aquellos pacientes que son seropositivos versus aquellos pacientes que son doble cero negativos. Sin embargo, no importa si son cero positivos o doble cero negativos, cuando uno llega al diagnóstico de espectro NMO, que esto es a partir de criterios específicos y validados en todo el mundo, como bien marcaste vos, Carlos, y creo que es el primer mensaje, es tratar lo antes posible, porque el objetivo que tienen los tratamientos que nosotros utilizamos para esta enfermedad es justamente que el paciente tenga disminución del riesgo de tener eventos neurológicos a lo largo del tiempo. Que esos eventos neurológicos a lo largo del tiempo son los que terminan generando la discapacidad o las secuelas que pueden quedar de esos eventos neurológicos. Cuando nosotros tenemos, como vos bien decías, un paciente que tiene un evento neurológico y es cero positivo, en este grupo de pacientes se nos abre un abanico que vos empezaste a comentar, donde no solo podemos utilizar las terapias clásicas, que muy probablemente muchos de los pacientes que están conectados, algunos de ellos deben estar con estas terapias, como es azatioprina, micofenolato o rituximab. En estos pacientes seropositivos se nos abre el abanico de empezar con terapias, por ejemplo, satralizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, como comentaba Carlos, eculizumab y ahora ravulizumab, que es un inhibidor del complemento, e inebilizumab, que es un inhibidor o un depletor de las células B que inhibe a los CD19, que son unos marcadores específicos de las células B. Dicho esto, nosotros en Argentina tenemos disponible
todas las terapias excepto inebilizumab, que hoy está bajo control para ser aprobado probablemente el año que viene. Pero nosotros en nuestro centro contamos con experiencia de pacientes seropositivos que están con tratamiento con eculizumab, pacientes que empezaron a estar con ravulizumab y pacientes que están con satralizumab. Pero la pregunta que vos comentás, Carlos, y que obviamente tiene mucho impacto, tiene que ver con qué pasa con aquellos pacientes que son seropositivos y vienen hace un tiempo súper estables con la medicación, sin recaídas, sin efectos colaterales, con buen control de su enfermedad. La pregunta es, ¿yo debería a estos pacientes pasarlos a una terapia nueva que haya sido diseñada específicamente para estos pacientes? La realidad es que inicialmente no tendría mucho sentido pasar a una terapia nueva si el paciente viene estable. Pero sí, en esos pacientes seropositivos que fallan al tratamiento, y fallar significa tener actividad inflamatoria de su enfermedad, vale decir, tener una recaída de la enfermedad, en esos pacientes seropositivos se nos abre el abanico de la utilización de estas terapias nuevas, que lamentablemente estas terapias nuevas no están aprobadas para los pacientes seronegativos, que como vos contaste, se desprenden tal vez otras enfermedades y en estos pacientes nos cuesta un poco más saber cuál es la terapia inicial, qué pasa si falla una terapia inicial, a dónde me muevo y a dónde cambio a otra terapia, porque justamente estos pacientes empezamos a entender que se van dividiendo y que en realidad tienen otro tipo de enfermedades y que hoy tal vez tengan anticuerpos que nosotros hoy no conocemos. Pero eso es un poco el resumen que yo te puedo hacer hoy. ¿Cuál es la problemática en Argentina? Y me gustaría también tener tu opinión. ¿Cómo ves vos la problemática de las nuevas terapias en términos de acceso, en términos de costo, en términos de incluso cómo se sienten los pacientes, o si vos tenés experiencia ahí en Colombia de, digamos, indicar este tipo de terapia y si los pacientes se sienten cómodos o no con este tipo de terapias nuevas? Sí, haciendo un paréntesis, sí, hablando de las barreras, la anexaría es que, como en medicina, se aplica, si tú tienes una patología y si viene tratada y está estable y no tiene eventos adversos, déjala. Ponerse a hacer cambios, los decías, por terapias nuevas, no necesariamente pueden ser efectivas y podemos poner al paciente en otro riesgo. Y hablando de eso, muchas de las terapias que decimos antiguas pueden tener eventos adversos, unas linfopenias muy profundas, unas alteraciones medulares, alteraciones de hipogamaglobulinemia, donde las terapias nuevas se ofrecen como, a pesar de estar estables, pero si tienen eventos adversos, podríamos mirar los cambios. Digamos, no es poner al paciente en una recaída y sabemos que los tratamientos en NMO son permanentes. Ya tenemos estudios suficientes, inclusive un estudio francés donde pacientes 5 años estables se les suspendió y recayeron en un gran porcentaje, cerca del 50-60%, y desafortunadamente son recaídas muy severas. Entonces es mejor no tentar al destino, estar bien estable y jugar a la seguridad. Desafortunadamente para nuestro medio, y digamos, estos medicamentos son buenos, tienen trials, pero desafortunadamente son muy costosos. Y en ese orden de ideas, a pesar de tener nosotros autorizados un medicamento, que es el satralizumab, la barrera necesariamente a hoy, a lo que nos ponemos en Colombia, desafortunadamente, es un proceso de desabastecimiento de medicamentos, una alteración de nuestro sistema de salud por diferentes razones de índole necesariamente político. Y eso está, digamos, impactando la administración y la disponibilidad de los medicamentos. Entonces, eso no estoy seguro porque no tenemos datos, pero necesariamente si yo tengo un medicamento que está bien controlado y no le doy la dosis ni la frecuencia necesaria, el paciente me puede recaer.
Pero el problema es que al cambiarlo a terapias que están disponibles, también tenemos el mismo proceso de acceso, el mismo problema, perdón, de acceso. Entonces, vamos a exponer al paciente a lo mismo, al problema de no darle la dosis y la frecuencia adecuada. Entonces, digamos que esa es la realidad, pero esperemos que pronto se resuelva. Pero en un mundo ideal, en un mundo adecuado, cada vez están entrando a nuestro país. Ya tenemos el SATRA, muy seguramente el Inebilizumab viene el otro año. No sabemos con las terapias anticomplemento, Junior, porque realmente se escapan a un precio bastante considerable, ah, pero sabemos que necesariamente, y esto no es publicidad política pagada, pero la NMO es una patología donde, es casi una patología donde el complemento es primordial, que las terapias anticomplemento se llevan completamente con una control de recaídas, una efectividad muy alta, obviamente con unos procesos de seguridad, pero que a la larga, bien controlados, un proceso de minimización, creo que la experiencia que ustedes tienen pueden darnos el nivel de seguridad que pueden tener estos tratamientos. Las barreras que tenemos necesariamente son de disponibilidad, no tanto de los nuevos medicamentos que existen, pero también inclusive los tratamientos que podemos hablar anti-CD20 como rituximab, donde desafortunadamente a veces se están demorando las infusiones. Desafortunadamente en este momento. Sí, sí, y algo que me parece interesante, muy interesante lo que comentás, y obviamente estoy muy de acuerdo, donde tal vez la barrera primordial tiene que ver con el acceso para la utilización de los nuevos tratamientos. Sin embargo, como vos decís, Carlos, en un mundo ideal, el tener la disponibilidad de estas terapias, de haber sido testeadas específicamente para estos pacientes, nos abre un abanico de posibilidades ante una enfermedad que potencialmente puede ser severa y que de hecho lo es desde un inicio. Creo que es algo sumamente importante. Pero algo que me parece muy importante para recalcar fundamentalmente en nuestro medio, en Latinoamérica, donde sabemos que no vivimos en un mundo ideal, creo que es importante también dejar en consideración y dejar claro que las terapias que nosotros le llamamos clásicas, tradicionales, antiguas, como le queramos llamar, son efectivas. Han demostrado y tenemos mucha evidencia de que son efectivas para los pacientes. Yo creo que el punto crítico tiene que ver con que justamente en aquellos pacientes, que es alrededor de un 20, un 25, un 30% de todos los pacientes que reciben las terapias clásicas, que potencialmente pueden fallar a esas terapias o que tienen un efecto adverso que lleve a discontinuación de la terapia, el hecho de tener nuevas terapias nos abre este abanico que estabas comentando. Pero me parece sumamente importante dejar en claro también que las terapias tradicionales son efectivas, que sirven y que han demostrado ser efectivas no solo en los pacientes cero positivos, sino también en los pacientes cero negativos, que como no están indicadas las terapias nuevas, son las únicas terapias que tenemos disponibles. Algo que es muy importante y que nosotros empezamos a aprender en el último tiempo es por ahí la mayor utilización de rituximab en comparación con azatioprina y micofenolato. Y esto, por lo menos en mi experiencia, por ahí por el tema y por el hecho que usamos más rituximab que el resto de las otras terapias, es decir, azatioprina o micofenolato, tal vez es la menor cantidad de corticoide a largo plazo que requiere rituximab comparado con las terapias como azatioprina y micofenolato, donde sabemos que tienen un puente de aproximadamente 4, 6 e incluso 9 meses de utilización de corticoides, y sabemos
que si bien el corticoide potencialmente es efectivo para estos pacientes, incluso en dosis bajas, porque lo han demostrado algunos estudios observacionales, sabemos que el efecto adverso a largo plazo, teniendo en cuenta que son mujeres jóvenes, que tienen mucha tasa de efectos adversos los corticoides, es mejor tratar de utilizarlos en la menor cantidad de tiempo posible. Pero sin ningún lugar a dudas, queda muy claro entonces que una vez que llegamos al diagnóstico hay que tratar lo antes posible, que el objetivo es que los pacientes no recaigan, que las terapias clásicas como las terapias nuevas son efectivas para pacientes seropositivos, que los pacientes seronegativos se benefician solo de las terapias clásicas, que no están aprobadas las terapias nuevas, vale decir eculizumab o ravulizumab, satralizumab o inebilizumab. Lamentablemente estas terapias nuevas no están disponibles en toda Latinoamérica. En Colombia solo está disponible satralizumab, en Argentina está solo disponible satralizumab, eculizumab y ravulizumab, pero no está disponible inebilizumab. Probablemente el año que viene, tanto en Colombia como en Argentina, vayamos a tener estas nuevas terapias. Y creo, Carlos, que si no tenés algo digamos, notorio, significativo, relevante para comentar en este aspecto, creo que somos todo oídos y estamos para responder preguntas. Si Sí, no, te doy la palabra, obviamente, para obviamente hacer la salvedad y la aclaración que vos creas correspondiente. sí, es un punto sobre las terapias antiguas y específicamente las orales. Siento que, y lo que tú comentaste es para recalcarlo, si un paciente viene con azatioprina y micopenelato y está controlado, no lo cambio. Dudaría, y bajo el concepto hoy, y siendo coherente con el pensamiento hoy por hoy, de que tratemos lo antes posible, iniciar hoy a un paciente naive unas terapias orales que, como tú bien dijiste, puede demorarse meses en empezar a tener su verdadero efecto e impacto, no estaría haciendo lo que yo quiero, que es tratar lo antes posible. Y en ese orden de ideas, si viene con ese tratamiento, bien. Si un paciente me dice, los que nos están escuchando, yo estoy con azatioprina, micopenelato, estoy bien, siéntase bien. Estamos hablando de pacientes naïve, de pacientes nuevos, donde posiblemente, y hoy por hoy, la mayoría de países latinoamericanos tenemos terapias monoclonales, terapias que pueden tener una efectividad alta con un tiempo de acción muy rápido y lo que vos decías, eh, depende de los países, vamos a tener ciertas disponibilidades de algunos productos, otros no, pero en todos va a haber algún tratamiento monoclonal que pueda ser de una opción más rápida para iniciar terapias lo antes posible. Excelente. Carlos, en ese orden de ideas, como vos bien comentás, sin ningún lugar a dudas, creo hoy que en toda Latinoamérica todos los neurólogos, sean seropositivos, sean seronegativos, un paciente con reciente diagnóstico de NMO, hoy la tendencia es empezar con rituximab y si el acceso lo permite y son seropositivos, empezar con las terapias nuevas. Pero sin ningún lugar a dudas, el rituximab es el tratamiento que con mayor frecuencia se utiliza hoy en día. Y básicamente mi pregunta tiene que ver con, ¿ustedes usan alguna inducción particular? ¿Usan alguna terapia de mantenimiento o alguna dosis de mantenimiento particular? ¿Se basan tal vez en la determinación de anticuerpos anti-CD19 o anti-CD20, de los linfocitos CD19, CD20, para retratar o lo hacen de forma rutinaria o controlada cada 6 meses? ¿Cómo es o cómo tratan ustedes a los pacientes con NMO, con rituximab en su práctica clínica? Bueno, gracias. La situación es esta. Antes, por su mecanismo de acción, tenemos que generar unas dosis de inducción donde realmente rituximab elimina unas células con un tiempo de acción muy rápido y con una vida media que puede durar cerca de 3 semanas, pero muchas de esas células que estamos eliminando quedan en reservorios que el organismo
va a volver a traer a la parte sanguínea, nosotros siempre hacemos una terapia de inducción inicial de 2 dosis, generalmente cerca de 1 gramo, cuando tienen índices de masa corporal menores de 17, 18, damos las terapias, las dosis que se pueden utilizar en chicos, que es 375 por metro cuadrado de superficie corporal semanal por un mes. Si no, una dosis de 1 gramo repetida a los 15 días y luego cada 6 meses. Durante un tiempo pensábamos que hacer una titulación de anti-CD19, CD27, estamos perdiendo los CD27, estamos perdiendo una gran cantidad de diversificación de plasmoblastos y al final sabemos que dejar escapar y no tener la disponibilidad constante en todos los centros de hacer citometría de flujo que particularmente puede estar costando cerca de $150 más o menos cada toma, es complejo. Y al final es una enfermedad que cada 6, 7 meses estamos aplicando el ciclo. Ese es el punto. A veces disminuimos la dosis, sobre todo en personas, en mujeres que hemos tenido que son muy delgadas y que el índice corporal, entonces damos 500 a esas pacientes y le hacemos una citometría, miramos que con esa dosis de 500 hayamos generado una muy buena depresión de linfocitos B y células B, sería posiblemente la acción, pero el seguimiento me parece que podíamos espaciar dosis y como ha dicho el doctor Fujigara, eso es un riesgo a veces, exponer al paciente a una recaída, porque no estamos viendo el espectro de toda la cadena B. Y no todo en los centros en Colombia. Posiblemente está disponible el anti-CD19, CD20, pero no el CD27 para completar realmente el espectro de la célula. Y siento que poner el paciente cada 6, 7 meses es una muy buena opción. Y es lo que tenemos ahora. Sí vemos cada vez que con la exposición repetida, y pues eso está escrito y quisiera ver tu experiencia en los pacientes de Argentina, es la hipogamaglobulinemia. Y ahí empezamos nosotros a tener inconvenientes, porque si el paciente empieza a tener infecciones, empezamos a mirar la posibilidad de colocar inmunoglobulina y se viene todo el inconveniente que es o mantenemos el anti-CD20 o cambiamos el approach. Y ahí, hoy por hoy, afortunadamente tenemos otras opciones que son los inhibidores de la interleuquina 6, donde se convierte en una opción del paciente. Desafortunadamente, vuelvo a decir, no tenemos terapias anticomplemento para poder tener estos pacientes en esas terapias. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Nosotros en Argentina, en general, capaz que algún centro particular tiene su estructura, pero nosotros en Argentina, en general, hacemos 1 gramo de rituximab a los 15 días 1 gramo y después de forma rutinaria, cada 6 meses, vamos haciendo 1 gramo de rituximab y obviamente siempre pedimos a los 3 meses. Pedimos proteinograma electroforético para ver si el paciente está con una hipogamaglobulinemia y previo a cada infusión. En nuestra experiencia tenemos aproximadamente un 10, un 15% de pacientes que están con hipogamaglobulinemia, pero sinceramente, en mi experiencia, nosotros nunca suspendimos rituximab por hipogamaglobulinemia, porque la gran mayoría de hipogama fueron leves, donde el paciente por ahí tenía 600, 500 miligramos, pero sin infecciones severas, con alguna infección esporádica, la gran mayoría no requiriendo, digamos, gamma globulinas, por ejemplo, mensuales o cada 3 meses, que en ese contexto ahí, cuando el rituximab ya se asocia a ese efecto adverso, donde requiere gamma globulinas cada un tiempo determinado, para evitar las infecciones, ya se termina volviendo tan costoso como utilizar otra terapia, ¿no? Total. Entonces, en ese contexto, a veces lo más lógico es pasarlo. Pero ¿qué pasa? Si el paciente es seropositivo, uno puede abrir el abanico, pero si el paciente es cero negativo, como me ha pasado en varias pacientes que están con rituximab, donde yo no tengo otras terapias por ahí donde me sienta cómodo, sepa que tengan la efectividad que tiene el rituximab, prefiero
ir siguiéndolas de a poquito, pero no cambiarle por el solo hecho de tener hipogamaglobulinemia leve sin un correlato con infecciones severas o recurrentes o que requieran infusión de gamma globulina. Y por otro lado, lo mismo, nosotros no le damos, digamos, la importancia para justamente incluir o modificar la dosis a los CD19 y CD20, porque como vos bien explicaste, cuando nosotros medimos los CD19 o CD20 en la sangre del paciente, solo estamos viendo el 5% de lo que ocurre con todas las células B. El otro 95% está dentro de los ganglios linfáticos, dentro del vaso, con lo cual todos esos linfocitos autorreactivos pueden salir de esos órganos linfáticos y pueden generar alteración o recaída. Entonces, no me podría basar solamente en estos linfocitos para determinar la dosis o la cantidad de tiempo en el cual yo le tengo que dar el rituximab. Pero bueno, nada, somos todo oído, Lizzy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Con gusto estamos para responder con Carlos. Creo que hemos tocado los puntos más importantes y tratando de darle una visión práctica de lo que ocurre tanto en Colombia como en Argentina en el consultorio, en nuestra vida cotidiana, digamos. Bueno, muchas gracias por hablarnos acerca de los tratamientos. Y bueno, aquí comentaron algunos sobre su diagnóstico. Aquí nos dijeron que son seronegativos. Y aquí la primera pregunta que pusieron fue, ¿qué tratamiento recomiendan durante el embarazo? Muy buena pregunta. Sí, absolutamente. ¿Quieres? A ver, yo si querés la tomo, Carlos. En Dale. realidad, digamos, el primer concepto que uno tiene que tener en consideración, como bien dijo Carlos, es que el diagnóstico de espectro NMO se hace en general en mujeres jóvenes. Mujeres que van entre 20 y 40 años, entre 20 y 50 años, donde el promedio de edad está alrededor de los 39, 40 años. O sea que son mujeres en edad fértil, pero ya están en los peri 40 y como todas las mujeres saben, alrededor de esa edad, alrededor de los 40 años, ya los embarazos tienen cierto riesgo y por lo tanto uno tiene que tener cierto cuidado. El primer concepto es que no está contraindicado el embarazo en los pacientes, en las pacientes que tienen diagnóstico espectro NMO. El segundo concepto, y lo que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica, es tratar de que la paciente esté estable, es decir, sin recaídas de su enfermedad, por lo menos por un año. Y si uno es un poquito más severo, digamos, lo que le pide a la paciente es por lo menos un año y medio, 2 años de estabilidad en la enfermedad. Si eso se cumple, uno puede decirle al paciente, usted puede planificar su embarazo. Y en el contexto de la planificación del embarazo, nosotros sabemos que hoy no hay ninguna terapia que esté aprobada durante el embarazo por etiqueta. Es decir, por espectro, nosotros no le podemos decir a un paciente, tome esto que durante el embarazo no va a tener ningún riesgo. Pero sí sabemos que hay algunas terapias que tenemos mucha evidencia porque se han utilizado en otras enfermedades autoinmunes, en enfermedades hematológicas, en pacientes con cáncer, etcétera, etcétera, donde se van juntando cantidad de pacientes y sabemos que la azatioprina, que es la terapia más clásica, más tradicional, en general no causa efectos serios en la paciente embarazada, así como también en el feto. Por otro lado, el rituximab
Los anticuerpos monoclonales son moléculas muy grandes, donde sabemos que esas moléculas en general, como son tan grandes, no pasarían en gran cantidad la barrera hematoplacentaria o la barrera hematoláctea. Entonces, si uno planifica bien el embarazo, uno le puede dar una dosis de rituximab y una vez que pasa alrededor de 3 meses de esa última dosis de rituximab, uno le podría decir al paciente que se embarace o que empiece a planificar, a buscar su embarazo, para durante el embarazo que la paciente, digamos, siga haciendo efecto el rituximab. Durante el embarazo, el paciente hoy, la evidencia que tenemos de los pacientes con espectro NMO es que no eleva el riesgo de tener una recaída durante el embarazo. Todos saben que el embarazo es un estado de inmunosupresión, de inmunodepresión fisiológica. El bebé tiene material genético de la mamá, pero también del papá. Y ese material genético del papá para la mamá, en el cuerpo de la mamá, termina siendo un agente externo donde nuestro sistema inmune, si no está deprimido en la mamá, va a tender a comerse ese feto, esa placenta, porque es algo extraño para el cuerpo de la mamá. ¿Se entiende? Entonces, el embarazo es un estado fisiológico de inmunosupresión, con lo cual disminuye el riesgo de tener recaídas. Pero ¿qué pasa? Durante los primeros 3 a 6 meses después que la mamá tuvo al bebé, se eleva de forma significativa el riesgo de tener una recaída. Por lo tanto, ahí es donde uno, ni bien la mamá tuvo a su bebé, nosotros tratamos de implementar el tratamiento lo antes posible. Después podemos discutir detalles del tema de la lactancia, del tema de cuándo empezar, pero conceptualmente eso vendría a ser digamos, los pros, las contras o cómo nosotros tomamos en consideración una paciente con embarazo y NMO. No sé, Carlos, perdón, me extendí tal vez un poco más de lo Oh, habitual, pero me parece que no sé si vos querés hacer alguna otra acotación, pero eso es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica. sí, la NMO es una enfermedad compleja, delicada y grave. Como toda enfermedad grave, lo que decía Junior, se tiene que estabilizar antes del embarazo. Esta no es la excepción. Hay que estar estable, lo que decía, tener terapia es lo más importante, que no esté en recaída. Y a hoy las terapias monoclonales son terapias que podemos decir que no van a atravesar la barrera. Tenemos cada vez más datos de información que es relativamente seguro en las primeras etapas del embarazo, que después del parto, como dijo el doctor Edgar, es muy claro que se dispara, se incrementa. Entonces, cuanto antes hay que iniciar la terapia. Y hoy tengo más conocimiento y no le agregaría más, sino que consulten a su médico, tengan la enfermedad estable, mantengan el tratamiento, no lo suspendan, y a hoy tenemos gran información que el tratamiento se tiene que reiniciar en el menor tiempo posible en el posparto para tener realmente y disfrutar en familia ese bebé. Ese sería el punto. Y la lactancia es otro cuento donde muchas de las moléculas son grandes y posiblemente con la mayor experiencia son anti-CD20, la lactancia podría estar presente sin ningún problema. Excelente. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Diana. Dice, ¿los pacientes seronegativos solo pueden recibir rituximab? ¿No pueden recibir las otras terapias? Pues a hoy tenemos espectros. La neuromielitis seropositiva es un espectro con diferentes manifestaciones clínicas. El MOGAD positivo tiene también diferentes presentaciones clínicas, pero es una enfermedad única. Los doblemente seronegativos, a hoy no sabemos si es una enfermedad única. Posiblemente son heterogéneos. No sabemos, como bien dijo Junior, biomarcadores que a hoy no tenemos descritos. Entonces, los estudios se han hecho con los seropositivos. En algunos de los pivotales tenían pacientes seronegativos
Y una cuestión, los pacientes seronegativos no dieron los mejores resultados como dieron los seropositivos. Entonces, posiblemente se trate de otra enfermedad. Y de los trials o de la experiencia que sostiene los negativos, posiblemente rituximab sea la mejor opción para ellos a hoy. Posiblemente las terapias como azatoprina, micofenilato, que sabemos en diferentes estudios cómo el rituximab es mucho más efectivo que esas terapias. Entonces, hoy lo tenemos claro, rituximab mejor que las orales. No tenemos discusión, tenemos suficientes datos de eso. Entonces, si yo tengo este grupo de enfermedades seronegativas que posiblemente en 10 años la clínica Mayo que guarda todos esos sueros diga, oiga, descubrimos el nuevo antiglicina, anti-CCMB, qué sé yo. Y se puedan hacer estudios específicamente para esa patología, con un medicamento podríamos hablar. Pero hoy en ese grupo, en esa bolsa de doblemente seronegativos, la mejor opción posiblemente sea utilizar rituximab, a pesar de que algunas guías dicen pasar a terapias orales, también están las terapias de interleuquina 6. Creo, Junior, por experiencia, nosotros cuando tenemos falla, rituximab, no nos pasamos a cetoprina, micofenilato, sino posiblemente vamos a otro monoclonal, que nuestra experiencia acá sería para un inhibidor de la interleuquina 6, sería como, digamos, nuestro apoyo. Tocilizumab. Sí, nosotros, Carlos, hoy te diría que también vamos más para ese espectro. Sí, totalmente. Pero totalmente de acuerdo con lo que comentás vos. Sí, sí. Para seronegativos hoy tenemos rituximab, azathioprina, micofenolato y eventualmente podemos utilizar tocilizumab y existen otras terapias más viejas, todavía más clásicas, con diversos efectos potencialmente adversos. Muchos de los pacientes que están acá tal vez en algún momento la hayan escuchado, la hayan recibido, como es ciclofosfamida o mitosantrone, que cada vez estamos tratando de no utilizarla, pero a veces obviamente la hemos utilizado, hemos tenido experiencia con los pacientes seronegativos. Pero bueno, esa es la respuesta, sí, totalmente, Carlos. Muchas gracias. Antes que nada, quería darle la bienvenida a Joana, que está aquí. Ella es embajadora de Colombia y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Joana. Es un placer, es realmente una luchadora y una persona que le tengo admiración, además porque se convirtió en una embajadora de Colombia y en particularmente estoy invitado por Sumaira, por Joana. Joana fue la embajadora de Colombia y fue la que me invitó y muchas gracias, Joana, por estar con nosotros y por todo el trabajo que tú haces para mantenernos, obviamente, en Latinoamérica y en Colombia especialmente, en esta parte y unidos con Sumaira. Muchas gracias, Joana. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es considerada que rituximab es mejor terapia que CellCept o Imuran? Eso, Bueno, eso ha sido, está bien la pregunta, ¿por qué rituximab ha demostrado ser mejor? CellCept es micofenolato, Inmuran es azathioprina, son las marcas comerciales. Se han comparado estudios, grandes bases de datos con mucha cantidad de pacientes que han recibido azathioprina, mucha cantidad de pacientes que han recibido micofenolato y mucha cantidad de pacientes que ha recibido rituximab. Y entonces después se compara y se ve que justamente el rituximab ha demostrado ser más efectivo que micofenolato y azathioprina. Micofenolato ha demostrado ser levemente superior a azathioprina. Sin embargo, no hay estudios que de antemano comparen uno versus otro versus otro. ¿Se entiende? O sea, son datos retrospectivos, observacionales, con algunas cuestiones que nosotros los científicos, digamos, consideramos con algunas cuestiones metodológicas que potencialmente pueden ser criticables, pero en la práctica clínica tenemos basta evidencia que el rituximab es mejor que las drogas orales, como comentó Carlos, porque esto se ha demostrado en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa Central, en Asia.
y tenemos datos de todas esas poblaciones y todos van hacia el mismo lado, con lo cual no hay duda que esto es así. Total. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que es de Galo. Es una muy buena pregunta que también va un poco acompañada con la mía. Dice, Dale. doctor Navas, saludo cordial. ¿Qué recomendaciones puede darle a los pacientes y cuidadores a nivel de nutrición y estilo de vida? Excelente. Bueno, básicamente, bueno, digamos, hay unas conferencias que la vez pasada habla de microbiota y NMO. Hay un impacto con algunas bacterias tipo Clostridium. En parte, el Clostridium, que está relacionado con la fisiopatología, crece o se aviva en dietas más proinflamatorias. Entonces, en general, sobre todo lo que han publicado los iraníes, sobre el exceso de sal, sobre el sobrepeso, sobre el tabaquismo, sobre la hiperglicemia, o sea, alimentos ricos en azúcares, digamos, como azúcares simples, los dulces, los postres, llevan a un factor proinflamatorio, lo que se llama una permeabilidad intestinal, que puede favorecer procesos que son más inflamatorios en los pacientes con NMO. Hay ciertos estudios publicados con los grupos de California sobre las acuaporinas vegetales, ciertos alimentos que pueden tener, y se ha visto en modelos animales que pueden incrementar la actividad inflamatoria, pero esto se ve en pacientes que tienen permeabilidad intestinal, o sea, pacientes con una dieta rica occidental, sales, ultraprocesados, alimentos ricos en grasas saturadas, pueden llevar a que consumamos sobre todo espinaca, maíz, pueda generar en estos pacientes un incremento de la actividad, pero no significa que está prohibido el maíz, ni la espinaca, ni la soya en pacientes con NMO, simplemente que se tenga una dieta más rica en fibra, frutas, verduras, legumbres, hacer ejercicio, el consumo de vitamina D, que se ha visto también en la esclerosis múltiple, es muy importante, y algunos estudios de Holanda y sobre todo de Irán, donde también demuestra que es algo que puede ser beneficioso. Pero en general, todas las enfermedades inmunes, todas, se benefician de tener un estilo de vida saludable, no de ninguna dieta. Cambiemos ese término de dieta porque comer bien, comer sano, no debe ser ninguna dieta, es nuestra alimentación. Dejemos de romantizar las alimentaciones proinflamatorias como algo benéfico y comer bien ya se convierte en dieta. No, no debe ser así. Tengamos un plan de aceptar una situación inmune y en ese orden de ideas hacer todo lo posible, empoderarnos para sacarla adelante. ¿Y cómo se hace? Todo lo que hemos hablado en medicamentos, los medicamentos funcionan, son espectaculares, pero necesitamos que las personas duerman bien, hagan ejercicio, vivan en sociedad, coman bien y a su vez tengan un buen patrón de sueño. Yo creo que es en general, yo me podía detener en cada punto, pero esa no es la idea, pero quiero que en todas las enfermedades, el cómo vivimos, cómo comemos, siempre va a impactar en gran manera, pero siempre poquito, pero en gran manera, el pronóstico de los pacientes. Vale, muchas gracias. También esto iba en relación con mi pregunta porque pues también desde que me dieron el tratamiento y todo, yo estoy con rituximab y micofenolato de mofetilo y pues justamente he estado bajando de peso y es un poco complicado mantenerme en el peso. Entonces, pues sí, era lo de mi pregunta, si recomendaban algo para no bajar tanto, porque igual voy al gimnasio, pues intento también comer lo mejor posible. Justamente estoy con una dieta de equivalentes y he estado mejor, he estado mejorando. Y recuerdo que los primeros días igual fueron un poco difíciles para mi estómago con el rituximab, pero pues sí, nada más era preguntarles eso, ¿qué recomendaciones daban? Yo le diría esto, Liz, mira, cuidado con las dietas de coach, ¿vale?
sin sustento científico. Hoy por hoy, las dietas mediterráneas, que a la larga hay como 32 países en el Mediterráneo, es fruta, verdura, legumbres, evitar las grasas, disminuir las carnes de corral, punto, carnes magras, comer pescado, ¿vale? Pero cuando tú recibiste el diagnóstico, tú estás bajando de peso no por el medicamento, porque hiciste cambios, estás yendo al gimnasio, estás gastando más energía, ganando músculo, más gasto energético, más o menos una kilocaloría por cada kilo de grasa. En cambio, son 4 kilocalorías por cada kilo de músculo. Entonces, se consumen más calorías con músculo, estando basado. En ese orden de ideas, si tú asumes una alimentación que se está perdiendo peso, yo le diría, incrementa las calorías con alimentos con un alto valor nutricional, ¿vale? No con... ¿Y qué son esos alimentos? Granos, verdura, legumbres, pescado, huevos, ¿vale? Entonces, si tú incrementas eso, maneja una buena cantidad de proteína, por ejemplo, estás haciendo ejercicio, le subes a 1,8 o 2 gramos de proteína por kilo y vas a mantener el músculo y vas a mantener un buen peso, ¿vale? El grave problema es que eliminas un resto de cosas, bajas el contenido calórico y vas a perder peso necesariamente y eso puede generar que pierdas muchas de las ganancias que tienes, sintiéndote fatigada, cansada, con disminución de la concentración por esa parte. Pues siempre la nutrición balanceada. No existe, digamos, estas nutriciones o dietas mágicas. eh, Realmente hay que tener mucho cuidado con todas esas dietas de coach y dietas que prometen cosas que a la larga no son, ¿vale? Y muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Víctor y dice, saludos desde Chile. Mi mamá con NMO cero positivo hace 5 años aproximadamente. Comenzó hace 6 meses aproximadamente con asati, asati, Saturnino. ajá, y le corresponde rituximab en un mes más o menos, bueno, aproximadamente. ¿Cuál es el rol de azatioprina en el organismo? ¿Usar rituximab cada un año es un espacio de tiempo muy extenso? Yo puedo tomar, si querés, Carlos, esa pregunta. Claro. Sí, a ver, la azatioprina lo que hace digamos, no tiene un mecanismo de acción muy específico, tiene un mecanismo de acción más generalizado y lo que hace básicamente es disminuir tanto las células, los linfocitos, las defensas, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B, pero no es muy específico, con lo cual ese vendría a ser el mecanismo de acción. El cuidado que siempre tenemos con la azatioprina es que puede bajar los glóbulos blancos porque justamente es su mecanismo de acción y que en algunos pacientes puede generar trastornos en el hígado porque en realidad es una prodroga que cuando pasa por el hígado se convierte en una droga activa y ahí genera su efecto. Entonces hay algunos pacientes que pueden tener alguna alteración en el hígado. Respecto del rituximab, existen recomendaciones, pero existen diferentes grupos, como hablábamos previamente con Carlos, donde cada uno de los grupos tiene su forma de tratamiento. Es decir, la idea acá no es confundirlos y no es que hay una opción sola, correcta. Nosotros, como comentábamos previamente con Carlos, por ahí en Argentina, en Colombia, damos el rituximab cada 6 meses, pero hay otros grupos que lo dan cada 9 meses, hay otros grupos que lo dan cada 12 meses, hay grupos que lo extienden incluso más de 12 meses y eso es porque ellos toman en consideración los CD19 o los CD20. Por ejemplo, hay grupos en Corea, el grupo de Hoji Kim, por ejemplo, ellos le dan mucho valor a los CD19 y CD20 y ellos tratan o retratan a los pacientes con rituximab dependiendo cómo dan esos CD19 y CD20. En algunos pacientes lo hacen cada 6 meses, en algunos pacientes lo hacen cada 9 meses, en otros pacientes cada 12 meses e incluso cada 18 meses. E incluso dan microdosis de rituximab.
Menos de 1 gramo dan 500 y en algunos pacientes incluso han llegado a dar 200 miligramos de rituximab. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una respuesta correcta y que la paciente o el paciente que realiza esta pregunta sería muy importante que lo maneje, lo trate con su médico, que sin duda será quien tiene la experiencia, quien maneja a estos pacientes y que si generalmente da esa indicación es porque considera que es lo más correcto para ese paciente particular. Esa vendría a ser mi respuesta. Vale, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Joana. Dice, buenas tardes. Quisiera que me resolviera una duda. Soy paciente seropositiva y desde que empecé con los síntomas de la enfermedad de NMO, me siento fatal los días de mi periodo. Me duele mucho la cintura, la espalda y las piernas. ¿Es normal que pase esto a causa de la enfermedad? Bueno, ¿qué le diría? Los síndromes premenstruales no estoy hablando y desconozco, no sé si uno lo conoce, pero desconozco si hay algún estudio de incremento de síntomas premenstruales en mujeres, específicamente en el menú. Pero sí en pacientes con enfermedad autoinmune es una característica, y si vemos pacientes con lupus, artritis, inclusive en esclerosis múltiple. ¿Cómo se describe que el síndrome premenstrual, esos cambios que empiezan un par de días antes de la menstruación, se exacerban con la menstruación? Muchas personas, muchas mujeres con cambios de humor, con incremento de peso, acné, miles de cosas. Y el dolor. Es que para efectos prácticos la menstruación es una caída brutal de hormonas. O sea, el organismo de la mujer incrementa todas unas hormonas, crea todo un tejido para digamos, acoger un futuro bebé y después no pasa y cada ciclo, eso es un cambio hormonal terrible. Y algunas mujeres se ajustan o no. Yo creo que esto es parte en el contexto, pero muchas mujeres de nosotros, creo que yo no lo tiene, pacientes con migraña, epilepsia, también se quejan de síndromes premenstruales. No lo podemos hacer es que sea específico NMO, pero sí sé que hay manejo. Y hoy por hoy el síndrome premenstrual, digamos, con ginecología, se pueden lograr tomar ciertas sustancias, ciertos factores, e inclusive también el ejercicio, alimentación y ciertos detallitos que pueden ayudar y disminuir los síndromes premenstruales, que genera una mejoría de calidad de vida. Eso me parece que es importante. No sé Sí, qué. totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Sí tener en consideración que el dolor como síntoma general en los pacientes con NMO es muy frecuente. Incluso se ve mucho más frecuentemente que en otras patologías, por ejemplo, la esclerosis múltiple o la enfermedad relacionada a MOG o incluso el lupus. U otras enfermedades como la artritis reumatoidea, donde uno intuitivamente dice, bueno, si el paciente tiene trastornos articulares, trastornos en la piel, trastornos musculares, ese paciente probablemente tenga mucho dolor. Cuando se comparan las series de pacientes con otras enfermedades autoinmunes y pacientes con NMO, los pacientes con NMO tienen mucho dolor, en gran porcentaje, más del 90% de los pacientes con NMO pueden tener dolor y el síndrome premenstrual probablemente exacerba ese dolor, como decía Carlos. De acuerdo, muchas gracias. Aquí también nos pone otra pregunta. Más o menos, ¿hasta qué mes se podría lactar, doctor? Bueno, ¿Hasta qué me... dale, Dale, dale. Carlos, si querés No, vos. dale, Junior. No, no, a ver, yo con el tema de la lactancia, a ver, como nosotros sabemos que esta es una enfermedad severa, que es una enfermedad potencialmente grave, que le exigimos de alguna manera al paciente que esté un tiempo sin actividad de su enfermedad, es decir, sin tener recaídas, 1 año y medio, 2 años previo al embarazo. La realidad es que sabemos que de forma significativa se eleva el riesgo de tener una recaída. Nosotros tratamos, valga la redundancia, de tratar lo antes posible con las terapias en las mamás que tuvieron a su bebé. Por lo tanto, nosotros
Lo que yo hago en mi práctica clínica es trato de dejarle 2, 3, 4, 5 días, más que nada por algo, digamos, emocional y por esa conexión que puede tener la mamá con el bebé desde el punto de vista de la lactancia, pero automáticamente una vez que se genera eso, que la mamá tuvo ese contacto, que el bebé tuvo contacto con la teta de su mamá, la idea es cuanto antes empezar el tratamiento. La verdad, eso es lo que nosotros intentamos hacer en nuestra práctica lo antes posible, porque esa mamá que pasó tal vez su embarazo muy bien, que tuvo a su bebé muy bien, su bebé necesita que su mamá esté muy bien y continúe muy bien a lo largo del tiempo. Entonces, si uno se plantea que haga su lactancia, pero el riesgo es muy grande de tener una recaída y potencialmente tener ciertas secuelas, eso después lo va a vivir su bebé también. Entonces, lo más importante es sí generarle la conexión, generarle el vínculo emocional mamá-hijo, pero luego de eso, lo antes posible empezar el tratamiento. Eso es lo que por lo menos nosotros hacemos o yo hago en mi práctica clínica. Y una cosa, Junior, cada vez off-label, claramente, tenemos más datos, estas macromoléculas no atraviesan la barrera y no salen o se excretan mínimo por la leche donde el niño las deglute y pasan al sistema gástrico del bebé ya apenas está creciendo y la absorción es muy baja. El peligro sería dar el tratamiento endovenoso antes del parto, donde obviamente puede tener un efecto en las células del bebé. Con eso no estoy diciendo que sea completamente seguro, porque los estudios obviamente en mujeres embarazadas y en lactancia no existen. Son estudios observacionales, pero cada vez la observación es que puede ser seguro, pero hoy por hoy yo creo que es individualizarla, hablar con su médico tratante y tomar decisiones, lo que dice Junior. Esta es una enfermedad delicada que hay que dar el tratamiento cuanto antes y el calostro y todas esas inmunoglobulinas y cosas buenas que atraviesa la mamá y la microbiota que le está dando esas bacterias es importante también tenerlo. Total. Básico. Muchas gracias. Aquí también nos han estado preguntando que cómo puede afectar a las recaídas emocionalmente. No, bueno, Eh, negativamente, Total. 100%. O sea, un paciente que tiene una recaída emocionalmente no va a estar bien, porque obviamente tiene síntomas neurológicos nuevos, donde se empiezan a recrudecer un montón de pensamientos negativos, pensamientos de por qué mi terapia no está funcionando bien en mí, cuáles pueden ser mis potenciales secuelas, qué va a considerar el médico para tratar de cambiar el tratamiento. Es decir, obviamente que un paciente que está estable desde su enfermedad de alguna manera también genera una estabilidad emocional y obviamente cuando existe una recaída real, una recaída clínica en el paciente porque se le inflamó el nervio óptico o la médula o el tronco encefálico o el cerebro, no solo la recaída termina siendo ese evento neurológico, sino todo lo que conlleva atrás de eso, que es el trastorno emocional, ¿no? Nunca va a ser algo positivo, una recaída siempre va a ser algo negativo, incluso desde lo emocional. Total. Muchas gracias. Aquí también nos ponen que qué opinan sobre el tratamiento de células madre. El tratamiento de células de trasplante hematopoyético, realmente, como en todas las enfermedades, sí se ha utilizado. Desafortunadamente, eh, los trials o pequeños se han hecho con pacientes con enfermedades graves que no han dado respuesta a otros tratamientos y a hoy no tenemos un estudio que nos demuestre que ese trasplante sea igual o más efectivo que las terapias disponibles. Y a hoy, digamos, tenemos unas terapias muy efectivas, sobre todo las terapias anticomplemento, donde deben saber que el trasplante de células madre bien hecho. ¿Y por qué le digo bien hecho? Trasplante de células madre en todos los sistemas de salud no debe ser pagado por el paciente. Los sistemas de salud lo aceptan siempre en estudios científicos. Por favor, no caigamos en estos vendedores creo que en todos los países los tenemos, de pseudotrasplantes que no son realmente trasplantes
y que no tienen nada que ver con esta parte. Trasplante de células hematopoyéticas, autólogo, requiere una unidad de grupo de trasplante serio, con unos biomarcadores serios, con salas blancas, con la inmunosupresión, o sea, toda una parafernalia a través de un sistema de salud. Y aún así, creo que contamos con buenos tratamientos que posiblemente vayan a cambiar el espectro. Ahora bien, cambiando eso, y no es el motivo de la pregunta, si a futuro se nos viene algo que va a cambiar totalmente el juego, posiblemente, que se llaman las terapias CAR-T. Unas terapias donde se sacan las células del paciente, se les coloca esos, estamos hablando de esos anticuerpos monoclonales, se les coloca unos biomarcadores y se las devolvemos al paciente para que sean sus propias células las que vayan a un target y nos realicen una actividad netamente específica que estamos comandando. Eso ha cambiado y posiblemente vaya a ser un jugador muy importante en las terapias de enfermedades autoinmunes. Pero vuelvo, apenas están con los estudios fase 1, pasarán varios años, pero mi opinión es que las terapias de trasplante de células hematopoyéticas se tienen que hacer en estudios de investigación. Ya hoy pues son pocos los series, pocos los pacientes. Siento que tenemos muy buenas alternativas, pero en pacientes que son resistentes a todo puede ser una opción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a alguien que nos dice, Claudia, dice, el 1 de julio me sacaron un riñón porque tenía un tumor grado 1. Tuve que suspender la infusión de rituximab que me lo aplicaron por estos días cuando me autoricen la medicación. ¿No afecta esto al riñón que quedó? Saludos y gracias. En teoría no, la terapia anti-CD20, inclusive en muchos sistemas de posttrasplantes se utilizaban terapias de inmunosupresión. El rituximab directamente no tiene que afectar el riñón. En enfermedades como lesiones renales inflamatorias, las terapias anti-CD20 juegan un papel. O sea, le diría que no, más bien cuidar el riñón con su alimentación, con el ejercicio, con lo que usted come para no dañar, obviamente, su organismo sería muy bueno, ¿no? Es porque tiene un riñón, pero creo que el rituximab no tendría, No, inclusive por volumen de plasmático, tampoco tendríamos que cambiar la dosis de terapia. totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Mm. No impactaría. Vale, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta. Dicen que bueno, Joana nos dice que en su última recaída le hicieron una plasmaféresis. ¿Cuánto tiempo de remisión le garantiza? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo de remisión le garantizan? O sea, la respuesta a la plasmaféresis. Ajá. eh, a ver, hoy en día la plasmaféresis ha demostrado incluso ser más efectiva que los pulsos de corticoides. Sin embargo, garantizar digamos, mejoría no lo podemos hacer si lo que sabemos es que cuando se compara plasmaféresis versus pulso de corticoide, la plasmaféresis ha demostrado ser más efectiva. Y hoy en día, dependiendo la recaída, dependiendo la lesión, la longitud de la lesión, la ubicación de la lesión, el periodo en el cual fue indicado la plasmaféresis, es decir, si se hace tempranamente dentro de la primera semana de haber tenido la recaída, específicamente dentro de los primeros 5 días de haber tenido la recaída versus hacerlo más tardíamente, todos esos factores llevan a que el proceso o la respuesta sea mejor o peor. Esa vendría a ser digamos, la respuesta a esta pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, ya por último nos faltan nada más 2 preguntas. Si quieren, con estas acabamos. Dice Joana, igual, que qué diferencia hay entre la NMO, enfermedad por anticuerpos, por antimog. Gracias por su respuesta. Esa es otra charla completa. Sí, sí, me imagino.
No sé, yo le doy rápido. Joana, son dos enfermedades inmunológicas. El NMO va con una célula que expresa aquaporina, que es el astrocito, y el antimog va a otra célula. El astrocito es en general un soporte, maneja la parte metabólica, intercambio de electrolitos, que vienen de un soporte en el sistema nervioso central. Y el oligodendrocito, que es el antimog, es una célula que principalmente a través de sus prolongaciones enrolla parte de generar la mielina, un aislante que nos permite una comunicación mucho más rápida y eficaz en la transmisión nerviosa. Entonces son dos enfermedades autoinmunes con diferente target, con situaciones que afectan el nervio óptico, pero posiblemente diferente, la médula posiblemente diferente, pero que tiene clínica de neuritis, de mielitis, y se hablan de enfermedades desmielinizantes en ese contexto, y que a hoy, pues son enfermedades que antes se consideraban iguales, perdón, en un mismo aspecto son enfermedades ya diferentes. Sabemos con tratamientos que posiblemente sean diferenciados y que con pronósticos también diferenciados, con presentaciones de recaídas diferenciadas y sobre todo con fenotipos de presentación diferentes en niños, adultos con diferentes edades. Por eso te digo que puede ser una charla completa, aprovechando al doctor Junior en el sentido de enfermedades que comparten, afectan el sistema nervioso central, pero que tienen diferentes targets Perfecto, sí, totalmente. Y ya la última dice que Bien. si es, bueno, es de Alma, nos pregunta que si es normal que su apetito aumente después de ponerse el rituximab, que lo ha notado después de sus últimas aplicaciones, que se muere de hambre. Sí, hay algunos pacientes que refieren eso. Hay algunas reacciones relacionadas a la infusión, hay algunos pacientes que pueden tener ciertas manchitas en la piel, cambios en la coloración de la piel. Hay pacientes que muchas veces refieren diarrea o refieren trastornos gastrointestinales. Hay pacientes que justamente refieren más lo contrario, como que la comida no les cae del todo bien, como que no se sienten completos rápidamente, pero también existen lo que se llaman reacciones idiosincráticas, es decir, reacciones que son determinadas a cada paciente, es decir, por más que uno generalice los efectos de las terapias, por ahí hay pacientes que sienten cosas muy específicas que otros pacientes no las sienten. Y potencialmente puede ocurrir esto y no generaría ningún inconveniente, que coma un poco más esos días o ese primer día, 24, 48 horas posterior a la infusión, no tiene ningún impacto en nada. No es lo que dice Junior, la ansiedad de pronto de la infusión, termina la infusión y tú ya te sientes tranquila, te liberaste de eso y esa ansiedad puede manejar con hambre. Hay muchas cosas idiosincráticas ahí, pero siento que con los anti-CD20 estaría lo que dice Junior, más ese estreñimiento, más síntomas gastrointestinales. Acordarse que los anti-CD20 tienen, o sea, rituximab, ocre, OFA, tienen una tendencia mayor a afectar el sistema linfoide intestinal y a generar prevalencia. Pila, o sea, cuidado con ese, un poquito más de apendicitis, o sea, estar vigilando eso. Pero eso es un paralelo. Pero en general los síntomas intestinales son todo lo contrario, más bien estreñimiento, algo de distensión abdominal, más no tanto apetito, pero aprovechar que come y que coma bien, ¿no? Esa sería. Total, total. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores, al doctor Navas y al doctor Edgar por darnos esta plática. Igual podríamos hacer otra contando las diferencias del MOOC y de la neuromielitis, para poder extendernos un poco más en esta parte. Y bueno, también muchísimas gracias a Sumaira, a Joana por esta plática, bueno, por hacer posible esta plática. Y Muchas bueno, gracias. gracias a Muchas Muchas todos. gracias. gracias. Gracias a todos los participantes, gracias a Sumaira, gracias a vos, Lizzy, a Joana por la invitación. Y seguramente organizaremos con Carlos, con Sumaira, con ustedes para
para hablar de diferencias entre NMO y MOGAD, sin duda. Así que bueno, gracias. Y muchas Muchas gracias. Good job, guys. Thank you. Mayra. Muchas gracias. Bye, bye. You Bye too. bye. Bye.